Hay una enseñanza de Rudolf Steiner que sigue siendo prácticamente desconocida incluso entre quienes han estudiado su obra durante décadas. Una enseñanza tan profunda y tan inquietante en sus implicaciones que parece haber sido sistemáticamente ignorada, evitada o simplemente no comprendida por la gran mayoría de los estudiosos de la antroposofía. Nadie dice esto porque pocos lo entienden realmente, y aquellos que sí lo entienden a menudo dudan en compartirlo debido a las reacciones que este conocimiento provoca. Se trata de la relación íntima y precisa entre el año de nacimiento, los ciclos de reencarnación y el destino específico que cada alma lleva consigo al ingresar a este mundo. Steiner reveló que el momento exacto en que nacemos no es de ninguna manera un accidente biológico o una coincidencia estadística. Es una elección deliberada del alma, hecha con plena conciencia en el mundo espiritual antes de la encarnación, y esta elección lleva consigo información codificada sobre quiénes éramos en vidas pasadas, qué vinimos a hacer en esta vida y hacia dónde nos dirigimos en nuestro viaje evolutivo. ¿Por qué se ignora tanto esta enseñanza? Por varias razones que se entrelazan de manera compleja. En primer lugar, porque desafía fundamentalmente la visión materialista del mundo que domina nuestra cultura, incluidos muchos que se consideran espiritualistas, pero que, de hecho, todavía operan a partir de supuestos materialistas disfrazados. En segundo lugar, porque impone una inmensa responsabilidad a cada individuo, eliminando las convenientes excusas que utilizamos para explicar nuestras dificultades y fracasos. En tercer lugar, porque revela conexiones entre vidas pasadas y circunstancias presentes que muchas personas prefieren no examinar de cerca. Y cuarto, porque exige un tipo de pensamiento que integre la astronomía, las matemáticas espirituales y la comprensión kármica en formas para las que la mayoría de las mentes modernas simplemente no están entrenadas. Steiner enseñó que el cosmos no es un mecanismo muerto, que opera según leyes físicas ciegas, sino un organismo vivo impregnado de inteligencia y propósito en cada uno de sus movimientos. Los ciclos planetarios, las configuraciones estelares, los ritmos del Sol y la Luna no son meras coincidencias astronómicas. Son expresiones de profundas realidades espirituales, lenguajes a través de los cuales el mundo divino comunica significados y crea condiciones para la evolución de la conciencia. Y el momento del nacimiento es como una palabra dicha en este lenguaje cósmico, una palabra que contiene en sí misma toda la historia del alma y todo su potencial futuro. La primera dimensión de esta enseñanza ignorada se refiere a la relación entre el intervalo entre encarnaciones y el año de nacimiento. Steiner reveló que el tiempo que pasa un alma en el mundo espiritual entre una vida y otra no es arbitrario. Sigue patrones específicos que están relacionados con los ciclos cósmicos más amplios y el trabajo específico que el alma necesita realizar. Algunas almas regresan rápidamente, después de algunas décadas o algunos siglos. Otros permanecen en el mundo espiritual por periodos mucho más largos, a veces miles de años. Y la duración de este intervalo está directamente relacionada con el tipo de encarnación que tendrá el alma, las capacidades que traerá consigo y los desafíos específicos que enfrentará. Steiner indicó que existe una correlación entre el intervalo entre vidas y el grado de desarrollo espiritual del alma. Las almas más jóvenes, en términos evolutivos, tienden a reencarnar con más frecuencia, ya que necesitan más experiencias terrenales para desarrollar las capacidades básicas de la conciencia humana. Las almas mayores tienden a tener intervalos más largos, porque el trabajo que realizan en el mundo espiritual entre vidas es más complejo y extenso. Están procesando experiencias más profundas, preparándose para misiones más específicas, esperando las condiciones cósmicas exactas que coincidan con sus necesidades evolutivas. El año de nacimiento, desde esta perspectiva, no se elige simplemente en función de las condiciones terrenales disponibles, como una familia adecuada o circunstancias sociales favorables. Se elige en base a configuraciones cósmicas precisas que crean el ambiente energético necesario para el trabajo específico de esa alma. Un alma que necesite desarrollar ciertas capacidades relacionadas con la voluntad y la acción puede optar por nacer en un año dominado por influencias marcianas. Un alma que necesita trabajar en temas de expansión y sabiduría puede elegir un año con fuertes influencias jupiterianas. El cosmos ofrece en cada momento una cualidad de energía específica, y el alma elige entrar en la existencia terrenal en el momento que corresponde a sus necesidades particulares. La segunda dimensión de esta enseñanza, aún menos discutida, se refiere a la relación entre vidas pasadas específicas y el año de nacimiento actual. Steiner sugirió que existe una matemática espiritual que conecta las fechas de encarnaciones sucesivas de la misma alma. No se trata de una fórmula simple que cualquiera puede aplicar mecánicamente, pero patrones que pueden ser discernidos por aquellos con una visión espiritual desarrollada.
Mencionó, por ejemplo, que a menudo existe una relación entre el año de muerte en una vida y el año de nacimiento en la siguiente vida, que involucra ciclos específicos, particularmente múltiplos, de ciertos números significativos como 7, 12, 33 y otros. Esta revelación tiene implicaciones extraordinarias. Significa que si pudiéramos comprender adecuadamente estos patrones, podríamos identificar conexiones entre personalidades históricas e individuos vivos en la actualidad. El propio Steiner realizó algunas de estas identificaciones en casos específicos, revelando en quiénes se habían convertido ciertas personalidades históricas en encarnaciones posteriores. Estas revelaciones siempre se hicieron con extrema precaución y solo cuando servían para propósitos espirituales específicos, no para satisfacer curiosidades ociosas. Pero el principio subyacente permanece. Existe una continuidad rastreable entre vidas que se expresa en parte a través de las fechas de nacimiento y muerte. La tercera dimensión de esta enseñanza está relacionada con lo que Steiner llamó la misión de la época. Enseñó que los diferentes periodos históricos tienen cualidades espirituales distintas y que almas específicas son llamadas a encarnar en momentos específicos para contribuir a obras particulares necesarias en ese momento de la evolución humana. No es coincidencia que ciertas épocas produzcan concentraciones notables de genios, reformadores, artistas revolucionarios o líderes espirituales. Son tiempos en los que almas con misiones relacionadas se sienten atraídas a encarnar juntas, creando los movimientos, transformaciones y avances que caracterizan ese periodo. Nacer en un año determinado significa nacer en una época determinada, y nacer en una época determinada significa participar en una misión colectiva determinada. Las almas nacidas a principios del siglo XX, por ejemplo, llegaron a participar en un periodo de transformación radical, que incluyó guerras mundiales, revoluciones tecnológicas y cambios sociales sin precedentes. Las almas que nacen ahora llegan a un periodo diferente, con diferentes desafíos y diferentes oportunidades. Comprender la calidad espiritual del tiempo en el que nacemos es una parte esencial para comprender nuestra propia misión individual dentro de un contexto colectivo más amplio. La cuarta dimensión, quizás la más ignorada de todas, se refiere a la relación entre el año de nacimiento y lo que Steiner llamó el doble o doppelganger. Según sus enseñanzas, cada ser humano lleva consigo una entidad espiritual que se une a él poco antes de nacer y lo acompaña hasta poco antes de la muerte. Este doble no es ni el alma de la persona ni su yo superior. Es una entidad de diferente naturaleza que tiene características propias y que influye en la persona de maneras específicas a lo largo de su vida. Y la naturaleza de este doble, sus características particulares y la forma en que influirá en la persona están relacionados con el momento concreto del nacimiento. Steiner reveló que el doble está conectado con las fuerzas ahrimánicas, aquellas fuerzas que buscan materializar y mecanizar la existencia, aprisionar la conciencia en el mundo puramente físico. Pero también enfatizó que el doble no es simplemente un enemigo al que hay que combatir. Cumple funciones necesarias, incluida conectarnos adecuadamente con las fuerzas de la Tierra y permitirnos funcionar eficazmente en el mundo material. El problema surge cuando la influencia del doble se vuelve excesiva, cuando comienza a dominar aspectos de la vida que deberían estar regidos por el verdadero yo de la persona. El año de nacimiento determina, en parte, las características del doble que nos acompañará durante toda la vida. Ciertos años producen dobles con ciertas tendencias, ciertas fortalezas y ciertas vulnerabilidades. Conocer estas características puede ser sumamente valioso para el trabajo de autodesarrollo, ya que nos permite identificar más claramente qué influencias en nuestra psique provienen del doble y cuáles de nuestro verdadero yo. Esta discriminación es esencial para un progreso espiritual genuino. La quinta dimensión de esta enseñanza ignorada se relaciona con los ciclos de 7 años y cómo interactúan con el año de nacimiento para crear los ritmos de desarrollo de cada vida individual. Steiner enseñó que la vida humana se desarrolla en ciclos de aproximadamente 7 años, cada uno con sus propias características y desafíos específicos. Los primeros 7 años están dedicados al desarrollo del cuerpo físico, los segundos 7 años al desarrollo del cuerpo etérico, los terceros 7 años al desarrollo del cuerpo astral, y a partir de los 21 años comienza el desarrollo del yo propio, que continúa a través de ciclos posteriores hasta el final de la vida. Lo que rara vez se discute es cómo el año de nacimiento específico colorea cada uno de estos ciclos de manera única. Una P. Alguien nacido en un año con ciertas configuraciones cósmicas experimentará sus ciclos de 7 años de manera diferente que una persona nacida en un año con configuraciones diferentes. Los desafíos específicos de cada fase, las oportunidades que se presentan,
las crisis que es necesario superar, todo esto está modulado por el momento original del nacimiento. Es como si el año de nacimiento estableciera un tono fundamental que luego se desarrolla en variaciones a lo largo de la vida. Steiner también reveló que hay momentos específicos dentro de cada vida donde el karma pasado se vuelve particularmente activo y donde es necesario tomar decisiones cruciales. Estos momentos no son aleatorios, están relacionados con ciclos astronómicos que conectan con el momento del nacimiento. El retorno de Saturno, que se produce aproximadamente a los 29 años y nuevamente a los 58, es un ejemplo bien conocido. Pero hay muchos otros ciclos menos conocidos que son igualmente significativos. El nodo lunar, que regresa a su posición de nacimiento aproximadamente cada 18 años y medio, marca momentos particularmente poderosos de intensificación kármica. Estos ciclos crean lo que podríamos llamar portales kármicos, momentos en los que el pasado y el futuro se encuentran de manera intensificada, donde viejas deudas vienen a ser cobradas y viejas semillas florecen. El año de nacimiento determina cuándo ocurrirán estos portales en la vida de una persona y cuál será su naturaleza específica. Dos personas nacidas con algunos años de diferencia tendrán sus portales kármicos en momentos diferentes y con cualidades diferentes, aunque superficialmente sus vidas parezcan similares en otros aspectos. La sexta dimensión de esta enseñanza se refiere a la relación entre el año de nacimiento y la constitución física y temperamental de la persona. Steiner enseñó que los 4 temperamentos clásicos, sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, no son simplemente características psicológicas heredadas de los padres. Son expresiones de configuraciones más profundas que incluyen factores cósmicos presentes en el momento del nacimiento. El año de nacimiento, con sus influencias planetarias específicas, predispone a la persona a ciertos temperamentos y configuraciones físicas que son vehículos adecuados para el trabajo que el alma ha venido a realizar. Esto no significa determinismo en el sentido de que el año de nacimiento fija irrevocablemente quién será una persona. Significa que establece un punto de partida, una configuración inicial que la persona puede trabajar, desarrollar, equilibrar y transformar a lo largo de su vida. Conocer las tendencias asociadas al año de nacimiento puede resultar de gran utilidad para este trabajo de autotransformación, ya que nos permite identificar más claramente con qué fuerzas naturales estamos trabajando y qué capacidades necesitamos desarrollar para equilibrarlas. La séptima dimensión, y posiblemente la más controvertida de todas, se relaciona con lo que Steiner llamó encarnaciones grupales u ondas de almas. Reveló que las almas a menudo encarnan no individualmente, sino en grupos que tienen profundas conexiones kármicas entre sí. Estos grupos pueden incluir docenas, cientos o incluso miles de almas que han trabajado juntas en vidas pasadas y que continúan trabajando juntas a través de múltiples encarnaciones. Y estas oleadas de almas tienden a encarnar en periodos específicos, creando generaciones que comparten no solo experiencias históricas, sino también misiones espirituales colectivas. Nacer en un año determinado significa potencialmente ser parte de una ola específica de almas, un grupo kármico con una historia y un destino compartidos. Las generaciones no son solo construcciones sociológicas basadas en experiencias históricas comunes. Son, en un nivel más profundo, grupos de almas que han elegido unirse para realizar un trabajo específico. La llamada generación del baby boom, por ejemplo, puede verse no solo como un fenómeno demográfico, sino como una ola de almas con misiones específicas relacionadas con las transformaciones que caracterizaron la segunda mitad del siglo XX. Comprender a qué ola de almas pertenecemos puede iluminar mucho sobre nuestra misión individual y las conexiones que tenemos con otros miembros de nuestra generación. Puede explicar por qué nos sentimos profundamente conectados con ciertas personas que parecen compartir nuestra visión del mundo y nuestros valores fundamentales. También puede explicar por qué tenemos conflictos recurrentes con personas de otras generaciones, conflictos que van más allá de las diferencias en la experiencia histórica y tocan desacuerdos kármicos más antiguos. La octava dimensión de esta enseñanza ignorada se relaciona con la geografía espiritual y cómo interactúa con el año de nacimiento. Steiner enseñó que diferentes regiones de la Tierra tienen diferentes cualidades espirituales, están influenciadas por diferentes seres espirituales y ofrecen diferentes condiciones para el desarrollo. Levedad del alma. Nacer en un lugar determinado no es más accidental que nacer en un momento determinado. La combinación específica de año de nacimiento y lugar de nacimiento crea una configuración única que se adapta precisamente al trabajo que ese alma específica vino a realizar. Un alma nacida en un año particular en Europa tendrá una experiencia diferente a la de un alma nacida en el mismo año en Asia o América.
no porque una región sea superior a otra, sino porque cada región ofrece condiciones espirituales específicas que son adecuadas para tipos específicos de trabajo. Una misma alma, con el mismo karma, nacida en diferentes lugares, tendría vidas completamente diferentes y desarrollaría diferentes aspectos de su potencial. La elección del lugar de nacimiento, como la elección del tiempo, es una decisión espiritual precisa que toma el alma en colaboración con seres espirituales superiores que supervisan el proceso de encarnación. Steiner también habló sobre cómo el año de nacimiento se relaciona con lo que llamó el espíritu del tiempo, o Zeitgeist. Cada época no solo tiene sus condiciones materiales específicas, sino también un espíritu dominante, una cualidad de conciencia que impregna todas las actividades humanas de ese periodo. Este espíritu del tiempo es en realidad un ser espiritual real, un arcángel que guía el desarrollo de la humanidad durante un periodo determinado. Nacer en un año específico significa nacer bajo el gobierno de un espíritu de tiempo específico y participar en el trabajo que este ser está realizando para la evolución de la humanidad. Los espíritus del tiempo se suceden en ciclos regulares y cada uno aporta un énfasis diferente al desarrollo humano. Un periodo puede enfatizar el desarrollo de la conciencia individual, otro puede enfatizar la construcción de estructuras sociales, otro puede enfatizar la exploración del mundo material o el despertar de capacidades espirituales latentes. Nacer en un periodo determinado significa que nuestra misión individual está de alguna manera alineada con la misión colectiva de ese momento, incluso si no somos conscientes de esta conexión. La novena dimensión de esta enseñanza se relaciona con lo que podríamos llamar karma invertido o karma de preparación. Steiner reveló que no todo el karma que encontramos en la vida es el resultado de acciones pasadas. Parte de lo que experimentamos es en realidad preparación para acciones futuras, capacidades que necesitamos desarrollar para misiones que aún están por llegar. Esto invierte completamente la visión simplista del karma como mera retribución por el pasado. De hecho, el karma opera en ambas direcciones temporales, conectando el pasado y el futuro en un presente que es mucho más complejo de lo que normalmente imaginamos. El año de nacimiento está relacionado con ambos tipos de karma. Lleva dentro de sí tanto las consecuencias de vidas pasadas como los preparativos para vidas futuras. Ciertos desafíos que enfrentamos no son castigos por errores pasados, sino capacitación para responsabilidades futuras. Ciertas capacidades que aportamos no son recompensas por virtudes pasadas, sino herramientas necesarias para el trabajo que haremos en vidas futuras. Esta perspectiva puede transformar completamente la forma en que interpretamos las dificultades y facilidades de nuestra vida actual. La 10ª dimensión de esta enseñanza, rara vez mencionada, se refiere a la relación entre el año de nacimiento y el momento de la muerte. Steiner sugirió que existe una conexión profunda entre estos dos momentos, que no es simplemente cronológica. El momento de la muerte, como el momento del nacimiento, no es accidental. Está inscrito de alguna manera en el karma de la persona y se relaciona con los ciclos cósmicos que comenzaron a operar en el momento del nacimiento. Esto no significa que la fecha de muerte se fije de forma absolutamente determinista en el momento del nacimiento. El libre albedrío humano puede cambiar mucho en el curso de una vida, incluida su duración. Pero hay una tendencia, una dirección inscrita en patrones cósmicos, que puede manifestarse de maneras específicas cuando no se trabaja conscientemente en ella. Las personas que mueren a determinadas edades, en relación con sus años de nacimiento, a menudo demuestran patrones que pueden entenderse a la luz de esta conexión entre el principio y el final. ¿Por qué estas enseñanzas han seguido siendo tan ignoradas incluso dentro de los círculos antroposóficos? Parte de la razón es que el propio Steiner fue muy cauteloso a la hora de presentar este material. Sabía que el conocimiento de este tipo, en manos equivocadas o en mentes no preparadas, fácilmente podría distorsionarse, aplicarse mal o usarse para propósitos que contradigan completamente su genuino propósito espiritual. A menudo presentaba estas enseñanzas en forma fragmentada, en diferentes conferencias a lo largo de varios años, con la esperanza de que solo aquellos verdaderamente dedicados al trabajo espiritual pudieran juntar los fragmentos en una comprensión coherente. Otra razón es que estos en los presagios requieren un tipo de pensamiento que es genuinamente difícil para la conciencia moderna. Hemos sido entrenados para pensar en términos de causa y efecto lineal, del tiempo como una línea recta que va del pasado al futuro, de la identidad como algo fijo y singular. Las enseñanzas de Steiner sobre la reencarnación y el año de nacimiento requieren un pensamiento que abarque la simultaneidad, los ciclos, la identidad múltiple a lo largo del tiempo y la causalidad que opera en múltiples direcciones.
Pocos están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para desarrollar este tipo de cognición ampliada. También está la cuestión del miedo. Estas enseñanzas revelan que somos mucho más responsables de nuestras circunstancias de lo que nos gustaría creer. Es cómodo pensar que nacemos cuando nacemos por casualidad, que nuestras dificultades son fruto de la mala suerte o de injusticias externas. Es mucho menos cómodo contemplar la posibilidad de que elijamos nuestras circunstancias, que nuestros desafíos estén calibrados con precisión para nuestro desarrollo, que no haya nadie a quien culpar excepto nosotros mismos, en un nivel muy profundo. Mucha gente simplemente prefiere no mirar de cerca esta posibilidad. La resistencia también proviene de tradiciones espirituales que ven la doctrina de la reencarnación como una amenaza a sus propias estructuras de creencias. En Occidente, siglos de condicionamiento cristiano han creado una profunda aversión a la idea de vidas múltiples, incluso en personas que han rechazado conscientemente el cristianismo institucional. Las estructuras mentales permanecen incluso cuando cambian las creencias explícitas. Y estas estructuras dificultan la recepción abierta de enseñanzas, que presuponen la reencarnación como un hecho fundamental de la existencia. Pero quizás la razón más profunda por la que esta enseñanza sigue siendo ignorada es que exige una transformación real en quienes la reciben. No es conocimiento que pueda simplemente agregarse a lo que ya sabemos, dejando todo lo demás intacto. Es un conocimiento que, si realmente se comprende e integra, lo cambia todo. Cambia cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, cómo interpretamos nuestras experiencias, cómo nos relacionamos con el tiempo, cómo entendemos nuestra responsabilidad por nuestras propias vidas. No todo el mundo está preparado para esta transformación y muchos evitan intuitivamente el conocimiento que la desencadenaría. Sin embargo, para aquellos que estén preparados, esta enseñanza ofrece una clave extraordinaria para el autoconocimiento y la comprensión del propósito de la vida. Comencemos a explorar cómo podemos trabajar prácticamente con este conocimiento sin caer en las trampas del determinismo fatalista o la especulación fantasiosa. El primer paso es desarrollar una relación contemplativa con el propio año de nacimiento. Esto no significa simplemente investigar lo que ocurrió ese año en términos de acontecimientos históricos, aunque podría ser un comienzo interesante. Significa meditar sobre la calidad de ese tiempo, sentir intuitivamente lo que significa haber entrado en la existencia terrenal en ese momento específico del gran fluir del tiempo cósmico. ¿Qué espíritu impregnó ese periodo? ¿Qué fuerzas estaban en juego en el mundo? ¿Qué semillas se estaban plantando que florecerían en las próximas décadas? Steiner recomendó un ejercicio específico que rara vez enseña. Consiste en, durante la meditación, intentar imaginarse a sí mismo antes de nacer, en el mundo espiritual, contemplando el momento de su entrada a la vida terrenal. No se trata de intentar recordar literalmente, lo que sería imposible para la conciencia ordinaria, sino de cultivar imaginativamente una conexión con ese momento de decisión. ¿Qué clase de alma eras tú que elegiste ese momento específico? ¿Qué esperabas encontrar? ¿Qué te has comprometido a lograr? Este ejercicio, practicado regularmente durante meses y años, puede comenzar a producir conocimientos genuinos sobre el significado del nacimiento en sí. No insights en el sentido de información fáctica verificable, sino insights en el sentido de una comprensión más profunda e intuitiva del propio destino y propósito. Estas percepciones no surgen como pensamientos discursivos, sino como sentimientos de reconocimiento, como momentos de repentina claridad en los que algo que siempre ha sido confuso, de repente cobra sentido. El segundo paso es examinar los patrones que se repiten en tu vida a la luz de los ciclos que comenzaron con tu nacimiento. ¿Qué desafíos regresan una y otra vez en diferentes formas? ¿Qué temas persisten en las diferentes etapas de la vida? ¿Qué tipo de personas atraes repetidamente a tus relaciones? Estos patrones no son accidentales ni simplemente psicológicos. Son expresiones del karma específico que trajiste contigo. Karma que fue codificado en el momento de tu nacimiento y que se desarrolla a través de los ciclos de 7 años y los portales kármicos que marcan tu existencia. Mapear estos patrones con los ciclos de tu vida puede revelar estructuras que de otro modo permanecerían ocultas. Es posible que descubra que han ocurrido ciertas crisis, en momentos específicos relacionados con los ciclos cósmicos. Quizás notes que relaciones significativas han entrado en tu vida en puntos que no son aleatorios, sino que corresponden a momentos de intensificación kármica. Puedes ver cómo las diferentes fases de tu vida, que parecían desconectadas mientras las vivías, en realidad forman un patrón coherente cuando se ven desde la perspectiva adecuada. El tercer paso es trabajar conscientemente con las fuerzas del doble que fueron determinadas por el año de nacimiento.
Esto requiere, primero, desarrollar la capacidad de discriminar entre los impulsos que provienen del verdadero yo y los impulsos que provienen del doble. No es una discriminación fácil, porque el doble es extremadamente hábil para disfrazarse, para hacer que sus impulsos parezcan nuestros propios pensamientos y deseos. Pero con práctica y una honestidad implacable contigo mismo, puedes empezar a notar la diferencia. Los impulsos del doble tienden a tener ciertas características reconocibles. A menudo implican un miedo excesivo, especialmente miedo relacionado con la supervivencia material. A menudo implican un deseo de control, de poder sobre los demás y las circunstancias. A menudo implican una cualidad mecánica, un sentido de compulsión que no permite el cuestionamiento ni la libre elección. Cuando notes estos elementos en tus propios impulsos, puedes empezar a sospechar que estás tratando con influencias del doble con las que puedes trabajar y transformar. El cuarto paso es conectar conscientemente con la misión de época a la que te vinculó tu nacimiento. Esto significa estudiar no solo la historia del período en el que naciste, sino tratar de comprender su significado espiritual. ¿Qué trabajo estaba haciendo la humanidad durante ese periodo? ¿Qué capacidades se estaban desarrollando? ¿Qué obstáculos se estaban enfrentando? ¿Y cómo se conecta su vida individual con este trabajo colectivo más amplio? Esta conexión con la misión de la temporada puede dar significado a aspectos de tu vida que de otro modo parecerían aleatorios o sin propósito. Puede explicar por qué te sientes atraído por ciertas causas, por qué ciertos problemas en el mundo te afectan más profundamente que otros, por qué tienes talentos e intereses específicos, que parecen estar conectados con necesidades específicas de tu tiempo. No naciste en tu época por accidente, naciste para contribuir a algo específico, y descubrir qué es ese algo es una parte esencial para realizar tu destino. El quinto paso, y posiblemente el más desafiante, es comenzar a contemplar las conexiones de sus vidas pasadas a la luz de su año de nacimiento actual. Steiner dio indicaciones de que el intervalo entre vidas sigue patrones relacionados con ciclos cósmicos específicos. Sin entrar en fórmulas matemáticas que pueden ser fácilmente aplicadas incorrectamente, podemos trabajar de manera más intuitiva e imaginativa con estas conexiones. Un enfoque es meditar sobre periodos históricos que ejercen una atracción inexplicable sobre ti. Muchas personas sienten una profunda fascinación por determinadas épocas o culturas sin motivo aparente. Esta fascinación puede ser un eco de una conexión kármica, un recuerdo profundo que se manifiesta no como un recuerdo factual, sino como una afinidad emocional y un interés persistente. Explorar contemplativamente estas fascinaciones, en lugar de descartarlas como meras preferencias personales, puede revelar pistas sobre conexiones entre vidas que informan su existencia actual de maneras que no había sospechado. El sexto paso es trabajar con las relaciones importantes de tu vida como expresiones de karma que fue activado por tu nacimiento en un momento específico. Las personas que desempeñan papeles importantes en su vida, ya sean positivos o desafiantes, no llegaron a su existencia por casualidad. Son, en muchos casos, almas con las que tienes conexiones de vidas anteriores, conexiones que se reactivaron porque naciste en el mismo periodo y porque tus destinos se entrelazan de maneras que trascienden esta vida individual. Contemplar tus relaciones desde esta perspectiva puede transformar completamente cómo las experimentas. Una pareja difícil puede verse no como mala suerte o un error de juicio, sino como una oportunidad para resolver el viejo karma y desarrollar capacidades que de otra manera no podrías desarrollar. El amigo que apareció en un momento crucial puede ser reconocido como alguien con quien tienes conexiones profundas que se extienden a lo largo de múltiples vidas. Incluso los antagonistas de tu vida pueden ser vistos como colaboradores en un nivel más profundo, personas que acordaron, antes de que nacieras, desempeñar papeles difíciles que catalizarían tu crecimiento. El séptimo paso implica prepararse conscientemente para los portales kármicos que aún están por llegar a su vida. Si conoces los ciclos que operan desde tu nacimiento, podrás anticipar momentos de intensificación kármica antes de que lleguen. Eso no significa que puedas evitarlos o controlarlos, ellos por completo, pero puedes prepararte internamente. Puedes fortalecer las capacidades que serán necesarias. Puedes entrar en estos periodos con conciencia, en lugar de ser tomado por sorpresa por fuerzas que no comprendes. El regreso de Saturno a los 29 y 58 años es un momento particularmente poderoso que merece una preparación especial. El regreso de los nodos lunares, aproximadamente cada 18 años y medio, son otros portales importantes. Pero hay muchos otros ciclos individuales determinados por tu nacimiento específico que se pueden mapear y trabajar en ellos.
Un astrólogo espiritual competente, que trabaje según principios antroposóficos, puede ayudar a identificar estos ciclos con mayor precisión de lo que sería posible mediante un estudio individual. El octavo paso es cultivar la gratitud por el momento específico de tu nacimiento, incluso cuando las circunstancias de tu vida parezcan difíciles o injustas. Esta gratitud no es simplemente una actitud positiva impuesta artificialmente, es el reconocimiento genuino de que elegiste tus circunstancias por razones válidas, incluso si esas razones no son completamente accesibles a tu conciencia actual. Las dificultades que enfrentas no son errores ni castigos. Estos son precisamente los desafíos que necesitas para desarrollar las capacidades que tu alma busca. Esta gratitud puede ser extremadamente difícil de cultivar, especialmente cuando las circunstancias son genuinamente dolorosas. No se trata de negar el dolor o pretender que todo está bien cuando no es así. Se trata de mantener simultáneamente la conciencia de que hay un significado más profundo, un propósito que trasciende la perspectiva limitada del momento presente. Es posible sentir dolor y gratitud al mismo tiempo, aunque esto requiere una madurez espiritual considerable. El noveno paso es trabajar conscientemente para dejar un legado kármico positivo para sus vidas futuras. Si tu año de nacimiento conlleva karma de vidas pasadas, entonces tus acciones en esta vida están creando karma que afectará tus vidas futuras. Esta conciencia puede transformar la forma en que vives cada día. Cada elección que haces, cada acción que realizas, cada pensamiento que cultivas, es plantar semillas que cosecharás en existencias futuras. Esta perspectiva no pretende crear ansiedad o parálisis por miedo a crear karma negativo. Es traer conciencia e intencionalidad a la vida cotidiana. Cuando actúas con conciencia de que estás creando tu propio futuro, no solo en esta vida, sino en vidas futuras, naturalmente tiendes a actuar de manera más alineada con tus valores más elevados. No por miedo al castigo, sino por comprender que eres genuinamente el creador de tu propia realidad a través del tiempo. El décimo paso, quizás el más importante de todos, es integrar todos estos conocimientos sin perderse en especulaciones abstractas, desconectadas de la vida real. El propósito de estas enseñanzas no es satisfacer la curiosidad intelectual sobre vidas pasadas, ni crear sistemas elaborados de interpretación astrológica. El propósito es vivir más plenamente, con más conciencia, más responsabilidad, más alineación con el propósito de tu alma. Steiner siempre enfatizó que el conocimiento espiritual genuino debe conducir a una acción transformada en el mundo. Si estas enseñanzas sobre la reencarnación y el año de nacimiento no están cambiando cómo vives, cómo te relacionas con los demás, cómo enfrentas tus desafíos, entonces se han quedado solo en un nivel intelectual y no han cumplido su verdadero propósito. El conocimiento debe descender de la cabeza al corazón y de allí a las manos que actúan en el mundo. ¿Por qué nadie cuenta esto de la forma directa y completa en la que lo presentamos aquí? Porque este conocimiento conlleva responsabilidad. Una vez que comprendas genuinamente que elegiste tu año de nacimiento, tus circunstancias, tus desafíos, ya no podrás ser víctima de tus circunstancias. Una vez que comprendas que estás conectado kármicamente con las personas en tu vida, ya no podrás tratarlas como obstáculos accidentales que debes eliminar o ignorar. Una vez que comprendas que tus acciones están creando tu futuro a lo largo de múltiples vidas, ya no podrás actuar irresponsablemente y esperar que las consecuencias simplemente desaparezcan. Muchos prefieren no saberlo, prefieren mantener la ilusión de que son víctimas de un universo aleatorio e indiferente. Prefieren creer que sus dificultades son injusticias impuestas desde fuera, no oportunidades elegidas desde dentro. Prefieren evitar el peso de la responsabilidad que conlleva comprender verdaderamente cómo opera el karma a través del tiempo y del momento del nacimiento. Y por eso estas enseñanzas siguen siendo ignoradas, reservadas para aquellos pocos que están genuinamente preparados para recibirlas y trabajar con ellas de manera responsable. Si has llegado hasta aquí en esta reflexión, probablemente sea porque eres uno de esos pocos. Algo en ti reconoce la verdad de estas enseñanzas, incluso si tu mente plantea objeciones y dudas. Este reconocimiento no es casual. En sí mismo puede verse como una expresión de karma, de conexiones con vidas en las que ya has trabajado con conocimientos similares, de preparación que se hizo en existencias anteriores para este momento de recuerdo y profundización. Utiliza este conocimiento sabiamente. No lo uses para juzgar a los demás o para sentirte superior. Úselo para profundizar su comprensión de sí mismo, para cultivar la compasión por todos los que luchan con su propio destino, para actuar de manera más consciente y más alineada con el propósito de su alma. La enseñanza más ignorada de Steiner sobre la reencarnación y el año de nacimiento no fue dada para satisfacer la curiosidad, fue dado para transformar vidas. Que transforme el tuyo en formas que aún no puedes imaginar,
pero que tu alma conoce y espera desde antes de que nacieras. Todavía hay una dimensión final de esta enseñanza que merece ser mencionada antes de concluir. Steiner habló de la posibilidad de acelerar o ralentizar el desarrollo kármico mediante elecciones conscientes. El año de nacimiento establece un patrón, una tendencia, una dirección inicial. Pero esta norma no es una prisión. A través del trabajo espiritual genuino, es posible acelerar significativamente la resolución del karma, que de otro modo podría durar muchas vidas. Y a través de la negligencia o de decisiones destructivas, es posible frenar el progreso y crear complicaciones kármicas adicionales. La clave de esta aceleración reside en la conciencia despierta. Cuando enfrentamos nuestros desafíos con plena conciencia, cuando buscamos genuinamente comprender lo que nos enseña cada experiencia, cuando nos negamos a repetir patrones destructivos, incluso cuando nos resultan cómodamente familiares, estamos acelerando nuestro desarrollo kármico. Cada lección aprendida conscientemente es una lección que no es necesario repetir. Cada patrón, transformado mediante un esfuerzo deliberado, es un patrón que ya no nos unirá en vidas futuras. Por otro lado, cuando vivimos en piloto automático, cuando repetimos una y otra vez los mismos errores, cuando nos negamos a mirar con honestidad nuestras sombras y limitaciones, estamos frenando nuestro progreso. Estamos creando la necesidad de repetir experiencias similares hasta que finalmente aprendamos lo que tienen que enseñarnos. Y cuanto más nos resistimos, más intensas y difíciles tienden a volverse estas repeticiones. El karma tiene una paciencia infinita, pero también tiene una manera de intensificar sus lecciones cuando se las ignora constantemente. El año de nacimiento es como el tema de una sinfonía. Establece los motivos fundamentales que se desarrollarán a lo largo de la composición. Pero la sinfonía en sí, cómo se desarrolla, qué variaciones se exploran, qué clímax se alcanzan, qué resoluciones se encuentran, todo esto depende de cómo vivimos, de las elecciones que hacemos, de la conciencia que aportamos a cada momento. Dos músicos tocando el mismo tema crearán música completamente diferente. Asimismo, dos almas nacidas en el mismo año, con patrones kármicos similares, pueden vivir vidas radicalmente diferentes dependiendo de cómo trabajen con las fuerzas que les han sido dadas. Steiner también nos recordó que nunca estamos solos en este trabajo. Hay seres espirituales que nos acompañan, que nos guían, que nos ofrecen inspiración y fuerza cuando buscamos genuinamente nuestro desarrollo. Estos seres conocen nuestro karma, conocen nuestro año de nacimiento y todo lo que significa, conocen nuestra misión y nuestro potencial, y están trabajando constantemente para ayudarnos a realizar ese potencial dentro de los límites de lo que permite nuestro libre albedrío. Conectarse conscientemente con estos seres guías es una de las prácticas más poderosas disponibles para cualquiera que busque trabajar con su karma conscientemente. Esto se puede hacer a través de la meditación, la oración, la simple apertura interior y el pedido sincero de guía. Los seres que nos guían no imponen su ayuda. Ellos lo ofrecen y depende de nosotros aceptar esa oferta a través de nuestra receptividad consciente. Que este conocimiento que te revelamos hoy no sea simplemente un dato más interesante que añadas a tu colección mental. Que penetre profundamente, que provoque una reflexión genuina, que inspire una transformación real. La enseñanza más ignorada de Steiner permaneció ignorada durante mucho tiempo. Quizás ha llegado el momento de que sea más conocido y trabajado. Quizás seas parte de quienes vinieron precisamente a sacar a la luz este conocimiento y a vivir plenamente sus implicaciones. Tu año de nacimiento guarda secretos que aún estás descubriendo. Tu vida es la revelación progresiva de un misterio que comenzó antes de que nacieras y que continuará mucho después de que esta vida termine. Y cada momento, con cada elección, estás escribiendo los siguientes capítulos de una historia que es mucho más grande y significativa de lo que cualquier perspectiva ordinaria puede comprender. Que encuentres el coraje y la claridad para escribir estos capítulos con conciencia, con propósito y con una alineación cada vez mayor con la verdad de quién eres realmente.